El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que lo cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo en este día. Qué bueno encontrarnos para orar, para celebrar la Eucaristía. Continuamos leyendo la carta del apóstol Santiago. Y como hemos venido escuchando en los días anteriores, el apóstol hace una serie de recomendaciones sencillas, prácticas, para quien desee vivir la vida de fe de una manera diferente. Hoy la reflexión la centra en la lengua, como ayudándonos a entender que debemos controlar la lengua, y pone 2 ejemplos para decir que un órgano tan pequeño puede causar daño, hacerle daño a los demás. Y pone el ejemplo del caballo, que a pesar de ser un animal grande, se le pone un freno pequeño y ese freno es capaz de dominar el caballo, de dominarlo, de controlarlo. O el ejemplo de los barcos, que tienen también un timón pequeño y es capaz de controlar toda la embarcación. Así nos compara él la lengua para decirnos que a pesar de ser un órgano pequeño, también puede hacer daño y puede causarle daños a los demás. Así que es una invitación sencilla que nos hace el apóstol a ser prudentes a la hora de hablar o a la hora de decir cosas. Hoy en día usamos las tecnologías y a veces, como lo vemos cada rato en las noticias, a veces algunos escriben cosas de más o cosas imprudentes. Y yo creo que la invitación del apóstol va en ese sentido, a controlar lo que tenemos que decir, lo que decimos, para no causar daño a los demás. Termina el apóstol diciendo que la perfección de vida se alcanza en la medida en que hablemos bien, es decir, en la medida que controlemos nuestra lengua y no hablemos más de lo necesario. El texto del Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo 9,
los versículos 2 al 13, nos cuenta un episodio muy conocido, el episodio de la transfiguración de Jesús. Como escuchamos en la narración, Jesús toma a algunos de sus discípulos y sube a la montaña. Me parece a mí que ahí está el primer simbolismo, hacer el ejercicio de subir, es decir, buscar a Dios. Y ellos hacen ese ejercicio de ir más, un poco más allá de lo ordinario, a arriesgarse a subir, es decir, arriesgarse a buscar a Dios, a vivir una experiencia de fe, una experiencia de oración, una experiencia de encuentro con la divinidad. Y es lo que realizan estos discípulos en compañía de Jesús. Y dice el texto que allí, en la montaña, Jesús se transfiguró, como que les hizo un adelanto de la resurrección, tanto que estos discípulos se asombraron y querían quedarse allí. Dice Pedro, hagamos 3 chozas, qué bueno es estar aquí, quedémonos aquí. Además, en la narración escuchamos que aparecen Elías y Moisés hablando con Jesús. Como sabemos, Elías y Moisés habían muerto hace muchos siglos y ahora aparecen vivos. Me parece a mí que Jesús quiere ayudarles a entender 2 cosas. Primero, que los que han muerto viven de una manera nueva, diferente. Y segundo, creo que Jesús quiere ayudarles a entender la conexión que hay entre Él y los antiguos, Abraham, Moisés, Elías, como conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús no es un Dios nuevo que ha aparecido por ahí, sino que hace parte de esa tradición. En Él se cumplen las promesas y las profecías de los profetas de los mayores. Jesús se transfigura, les hace un adelanto de la resurrección, como ayudándoles a invitar o ayudándoles a pensar que todos los que mueren viven, que nuestro destino es vida y es vida plena en Jesús, que también resucitará, como les anuncia en este mismo texto, hablándoles de que el Hijo del Hombre tendrá que padecer y sufrir. Los discípulos quieren quedarse disfrutando de esa realidad, pero Jesús los invita a bajar de la montaña. Creo que es el dinamismo que debemos hacer los que creemos, hombres y mujeres de fe. Subir siempre a la montaña, es decir, vivir esa experiencia de encuentro con Dios, vivir esa experiencia de relación intensa con Dios y de bajar, salir al encuentro del hermano, del otro, del necesitado. La experiencia de fe tiene que tener siempre ese doble dinamismo, el de subida, el encuentro con Dios, la experiencia de oración y el de bajada, salir al encuentro del hermano. Solo en el amor, solo en la experiencia de amar, podemos vivir plenamente la experiencia del encuentro con Dios. Pues pidámosle al Señor entonces que nos ayude a vivir siempre en ese dinamismo, de subir siempre al encuentro con el Señor y de bajar en busca del hermano, especialmente del pobre y del necesitado.